Buenas noches, doctor. Buenas noches. Voy a compartir un archivo, aunque ya está en el aula. ¿Sí? Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos hablado hasta el momento para empezar o para continuar hablando de la teoría general del acto o del negocio jurídico. ¿Ya aparece la pantalla? Sí, señor. Sí, doctor, ya se mira. Profe, Ok. Bueno, vamos a hablar de los efectos generales de los actos jurídicos. Y miremos la normatividad que hay de los actos. Alguien que me ayude con el artículo 1602 del Código Civil. el artículo 1602 del Código Civil colombiano indica que todo contrato legalmente... Qué pena, autor. Leo lo que está en su pantalla, ¿sí? No, primero leamos el código. Ah, listo. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Ok. Entonces, si nosotros miramos este artículo, es el 1602, es uno de los, digamos, de las situaciones que ustedes van a escuchar mucho durante la carrera, ¿sí? No solamente durante la formación. Y es que el contrato es ley para las partes. O sea, en eso se resume, en esa frase. El contrato es ley para las partes. Entonces, como miramos que lo menciona el Código Civil, o sea, si el contrato es válidamente celebrado, ¿y cuándo vamos a hablar que un contrato es válido? O sea, ¿cuándo no habría ninguna causa para invalidar esa declaración de voluntad de las partes? A ver, ¿cuándo creen ustedes que no habría lugar a que se invalidara? Profe, cuando el contrato es lícito y las dos personas pues firmaron por voluntad. Exacto, cuando el contrato cumple con todos los elementos esenciales que nos menciona la norma, ¿sí? Que tiene el objeto lícito, que tiene una causa lícita, que hay una manifestación de la voluntad de ambas partes que a través de ese consentimiento, cuando las partes son capaces. En ese caso estamos hablando de que si cumple todos esos requisitos, el negocio jurídico o ese acto jurídico va a ser ley para ello, es decir, no hay causal que lo invalide. La única forma de invalidar ese acto o negocio jurídico va a ser de dos formas. Primero, porque sean las mismas partes las que, digamos, invaliden o tomen una decisión diferente a lo que habían estipulado inicialmente en su contrato, ¿sí? Es decir, que ellos lo dejen sin efectos. O que alguno de los dos acuda ante el juez invocando alguna de las causales que nosotros vimos o alguna de las sanciones al negocio jurídico, como la nulidad, como la ineficacia o la inexistencia, y el juez en la sentencia declare la nulidad del contrato. Ahí el contrato dejaría de ser válido, ¿ok? Entonces, todo contrato se va a presumir que es válido, porque cumpla con todos los elementos esenciales que vimos para los contratos. Entonces, si las partes no declaran que hay una nulidad dentro del contrato, el contrato va a ser válido.
Ahora sí, la que me estaba leyendo aquí es la diapositiva. Sí, señor. Entonces, el artículo 1602 del Código Civil colombiano indica que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Esta norma traduce a la imperatividad de las convenciones y su carácter de verdaderas normas jurídicas, pero no existe total asimilación entre la ley y las convenciones porque si pertenecen al mismo género de las normas jurídicas, también lo es entre ellas, y existen las siguientes diferencias que apartan y permiten distinguirlas entre sí. Diferencias entre la ley y las convenciones. Las convenciones están subordinadas a la ley. Doctor, qué pena, podría bajarlo un poco. Ahí ya lo ves mejor. Sí, señor. Todo acto jurídico están subordinados a la ley que autoriza su celebración y los que hace jurídicamente eficaces dentro de ciertos límites. Por ello, prestaciones de voluntad privada son normas jurídicas de grado inferior a la de la ley. En consecuencia, el caso de oposición entre una ley imperativa y un acto jurídico predomina la ley imperativa y el acto jurídico es ineficaz. De esta manera, el artículo 16 del Código Civil indica que no se puede derogar las leyes en cuya observancia están interesados en orden y las buenas costumbres. Pero ante una ley supletiva, interpretativa, que están destinadas a suplir los vicios o eliminar la oscuridad que se pueda presentar en las manifestaciones de voluntad privada. No sucede lo mismo tampoco frente a la ley permisiva, es decir, aquella que confiere los particulares a una autorización o facultad postetativa, porque estas especies de las normas legales no son obligatorias y pueden ser derogadas o modificadas por actos jurídicos. ¿Continúo, doctor? Vamos a hablar primero de estas primeras situaciones, ¿ok? Juan Guillermo, estoy tratando de hacer eso, pero entenderás que son muchas personas y la plataforma toma mucho tiempo, ¿ok? Así que tranquilo. Bueno, aquí hay que resaltar dos cosas. La ley es general, ¿sí? Cuando habla de la ley imperativa es aquella ley positiva, aquella que está dentro de los códigos, dentro de las normas, ¿sí? Entonces, las convenciones o los pactos que hagan las personas al momento de celebrar un negocio jurídico o un acto jurídico, esas convenciones o cláusulas no pueden ir en contra de la ley. O sea, deben estar amparadas bajo el paraguas de esa ley imperativa. Por eso en el evento de que la voluntad de las partes dentro de ese negocio o acto jurídico sea ir en contra de una ley que se encuentra o de una situación que ya se encuentra regulada por una ley específica o dentro del código, se va a tener como si no se hubiese pactado y va a primar, o sea, va a tener prevalencia, va a tener validez lo que dice la ley, lo que ha dicho el legislador, ¿sí? No lo que hayan establecido las partes. Cuando las partes dentro del contrato van a tener la posibilidad de establecer esas convenciones o pactos a través de las diferentes cláusulas, de ese acto o negocio jurídico. Cuando la norma le da la posibilidad que se puedan establecer ciertos convenios o ciertos pactos por esas partes, ¿ok? Entonces, cuando la norma dice, da un imperativo, que no se puede desconocer ciertas reglas, las partes no pueden establecer algo diferente. Y voy a poner un ejemplo de pronto sencillo, aunque no es de esta cátedra, pero de pronto para que sea de mayor facilidad de comprensión y de mayor recordación. Y es los contratos de trabajo. Yo sé que ustedes todavía no han visto derecho laboral,
Cuando ustedes miran el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma que regula esa relación entre la persona que está realizando la labor, que está prestando ese servicio, y quien lo contrató, entre ese empleador. El Código Sustantivo del Trabajo establece 3 requisitos o 3 elementos esenciales para un contrato de trabajo. Así el contrato no conste por escrito. Y son, primero, que haya una prestación, o sea, que la persona que está realizando esa labor tiene unas calidades o unas cualidades y que por eso ha sido contratado para realizar esa labor. Es decir, intuito persona. Me imagino que de pronto ya habrán escuchado ese término. O sea, que solo esa persona realiza la labor, puede realizar esa labor. Además de eso, que hay una subordinación. O sea, que esta persona que está realizando esa labor está recibiendo las instrucciones de la otra persona que le está contratando. Y el tercer elemento es que haya una remuneración llamada salario. Entonces, si se está remunerando, hay una subordinación y hay una calidad específica para que la persona realice esa labor, se da un contrato de trabajo. Aun cuando las partes no hayan realizado el contrato por escrito, ¿ok? Así haya sido verbal. Entonces, eso nos dice la norma frente de eso, dice el Código Sustantivo del Trabajo, la ley imperativa. Entonces, si una persona contrata a otra para realizar un labor, no puede decirle, realice esta labor por el conocimiento que usted tiene, va a recibir las instrucciones mías, es decir, va a haber una subordinación, pero no voy a darle una remuneración o no haya remuneración. Eso no se puede pactar. ¿Por qué? Porque la ley imperativa está diciendo que en ese tipo de negocios jurídicos, de actos jurídicos, deben permanecer los 3 elementos esenciales. Son requisitos sine qua non, o sea, son requisitos obligatorios, no se puede modificar ninguno de esos 3 requisitos. Entonces, si las dos partes en la celebración de su negocio jurídico o acto jurídico quieren desconocer alguno de esos elementos que la norma de forma imperativa está diciendo, se tiene como si no se hubiese pactado, ¿ok? A eso se refiere esta parte de que la ley imperativa está por encima de esas convenciones o pactos o cláusulas que puedan establecer las partes dentro del negocio jurídico. Eso por ponerle un ejemplo en materia laboral, pero aplica en materia civil, en todas las áreas del derecho. Alguien me estaba levantando la mano hace un momento. Juan Guillermo. Profesor, y es bueno también informar, es que esa es mi área, el Ministerio de Trabajo. La gente la están engañando, más que todo, los compañeros que me están escuchando, que el contrato de trabajo verbal no es ningún contrato de prestación de servicios, porque el contrato de prestación de servicios tiene que ser suscrito, escrito. Contrato verbal de trabajo no hay, eso se vuelve un contrato realidad. O sea, usted lo contrataron de palabra y se cumplieron las tres elementos que dice el profesor, que es la prestación personal, la continuidad o subordinación, la retribución o remuneración del servicio. Eso, así sea verbal, se vuelve un contrato realidad. El contrato de prestación de servicios es para personas profesionales y no requiere ni subordinación ni solamente cumplir con el objeto del contrato, no más. Bueno, pero hay una aclaración. Eso dice la norma. Entonces, de pronto, uno piensa, bueno, listo, yo acudo ante el juez laboral, y el juez laboral, como la doctrina y la jurisprudencia habla del contrato de realidad, lo que acaba de decir acá Juan, entonces va a haber prestación del servicio, va a haber contrato y el juez me va a dar la razón, ¿ok? Pero eso no es así tan olímpicamente, eso no es una operación matemática. Quien invoca, y aquí en materia laboral no tiene ese... Samuel está enrumbado.
¿sí o no, Samuel? Se nota que hoy es viernes. Entonces, el que acude ante el juez a invocar que se le reconozca ese derecho o esa relación de trabajo, se le aplica la ley, el artículo 1757 del Código Civil, que habla de la carga de la prueba. O sea, quien invoca algo debe probarlo. Entonces no es simple, no basta simplemente con que acuda y que pretenda que la otra parte, que el demandado, sea el que demuestre que no hubo contrato. O sea, la carga la tiene quien está formulando la demanda. Tendrá que probar. Entonces, si el contrato fue verbal, tendrá otros elementos. Si no hay copia del contrato, tendrá otros elementos para probar lo que está manifestando. ¿Ok? O sea, no es una operación matemática, porque si va a basarse solo en, digamos, en testigos, en testimonios, y si los testigos están trabajando, va a ser como difícil que los testigos quieran poner en riesgo su trabajo, ¿sí? Entonces, aun cuando la doctrina y la Corte Suprema, la sala laboral, lo ha reconocido, para que el juez le dé el derecho, le reconozca ese derecho, tiene que tener una parte probatoria. Una cosa es que no haya copia de un contrato escrito y otra cosa es que pruebe que sí hubo contrato de trabajo. Por ejemplo, afiliación a seguridad social. O sea, que lo hayan afiliado a seguridad social o que tenga copia de certificaciones que la hayan hecho en algún momento donde se pueda inferir la dependencia, ¿sí? Ese tipo de cosas. Dime, Neri, Joana. Profe, yo tengo una inquietud. En ese orden de ideas, el Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 62, habla de la terminación de un contrato por justa causa. En el caso de una persona que tuvo un contrato verbal, sí, por 7 años, pero no un contrato de manera continua, ¿sí, no? Entonces, por ejemplo, de febrero a noviembre y se volvió a contratar en marzo, y esta persona termina ese contrato porque pues su empleador le dice, no, ya no más, y interpone una demanda donde dice, yo sí tuve un contrato verbal con esa persona y efectivamente se le pagaron seguridad social, están los cheques de pago de las quincenas. En ese orden de ideas, ¿esta persona puede interpelar esa demanda? Bueno, tocaría mirar las particularidades ya del asunto, pero en principio pensaría que si la contratación, por ejemplo, el ejemplo que tú mencionas, aplica quizás a los maestros, ¿sí? A los maestros, especialmente de las instituciones privadas, los maestros trabajan 10 meses al año, 9 o 10 meses al año, y no le pagan todo el año, ¿sí? Entonces, creería yo, como abogado, que lo menos que haría el empleador al finalizar el contrato por allá en noviembre, le paga todas las acreencias y todas las prestaciones correspondientes a ese año y ahí quedó liquidado ese año, ¿sí? Y que al empezar al año siguiente, en el mes de febrero, es otro contrato nuevo. Y así sucesivamente, en ese orden de ideas, lo más probable sería que se invocara que lo único que tendría que reconocerle y eventualmente pagarle sería sobre el último contrato y de pronto manifestando que no hubo una solución de continuidad, o sea, de que fueron contratos independientes y que no se suma todo porque Pero digamos, profe, en el ejemplo de los profesores sí hay un contrato firmado. En este ejemplo nunca hubo un contrato de por medio. Simplemente te contrato, me trabajas un mes, te pago quincenalmente y así sucesivamente, pero no hubo nada escrito. Pero sí se hubo en la parte de afiliación a seguridad social. Ahí es donde yo tengo la curiosidad bueno, yo no en lo soy que comentaba especialista el en derecho compañero. laboral, Sí, pero pero lo que hacía el comentario ahorita el compañero que intervino ahorita, pues se vuelve el contrato verbal
de esta manera un contrato realidad? O sea, esa es como mi inquietud, ¿no? Y pueda que demuestre porque ahí pesaría bastante el hecho de la afiliación a la seguridad social. Pero lo que no creo que de pronto le vaya a prosperar tan fácilmente sea invocarle de que había un periodo de tiempo de 7 años de la relación y que en ese despido invocar la indemnización del artículo 64 que habla que por cada año de trabajo hay unos días que pagarle. Por el primer año, fracción 30 días y por cada año siguiente, después del primero, 20 días adicionales. Entonces esa es la parte que creería que no le quedaría de pronto fácil probar. Al Ok, menos que veo. la relación o que el pago de la seguridad social hubiese sido constante, pero por la forma como lo plantea, me imagino que si la persona lo contrató por algunos meses del año, solo le pagó por ese tiempo la seguridad social. Entonces ahí no habría, digamos, como facilidad para demostrar la continuidad durante todos esos años de qué es lo que buscaría la persona, que le reconocieran una indemnización aplicándole las reglas del artículo 64. Vale. Carlos Julio, dime. Profe, yo tengo una duda, digamos, yo tengo un conocido que él tuvo un contrato así, por palabra. Resulta que la empleadora nunca lo afilió ni a EBL, ni a EPS, ni nada del tema. Él tuvo un accidente dentro de la fábrica y hoy ella solo le respondía por los temas hospitalarios y eso, pero ella hoy no quiere pagar o dice que ya no tiene nada que ver, que le canceló el contrato, sin estar nada, ni haber existido un contrato firmado primero, después llegó, hizo una carta, le canceló el contrato y dice que ya ella no tiene por qué pagarle nada más. ¿Es válido el punto? Bueno, ella se Bueno, justifica en que ahí supuestamente... tendrían que mirar muchísimas particularidades y lo que dije ahorita, o sea, cómo probaría la relación de trabajo, o sea, qué material probatorio tendría. Sí, porque es probable, por lo que tú me dices, que la persona, si no lo tenía afiliado a ningún lado ni nada, seguramente le daría la plata, tome, pague como si la plata fuera de usted y no demostrar un vínculo contractual entre las dos partes. Pero bueno, eso es una situación bastante compleja que no sería de pronto tan fácil de que la demostraran. Una cosa es lo que dice la norma, lo que dice el papel, y otra cosa es la vida real, cuando se está ante los estrados judiciales. Por eso digo, Pues digamos que ella en pagó esa las cuentas parte, de bien del hospital con las tarjetas de crédito de ella. bueno, tendría que mirar qué otra parte, qué otras pruebas tendría aparte de eso. Sí, pero pongo el ejemplo ese para demostrar de que las partes dentro de un contrato, es decir, ambos contratantes, por más que manifiesten su declaración de la voluntad, no pueden ir en contra de lo que diga la norma, de lo que dice la ley, ¿sí? Lo que dice la norma de forma imperativa. Entonces, a eso es lo que me refería con este ejemplo. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo aquí? Ya les aparece ahí, ¿cierto? La diapositiva. El punto 2. La generalidad de la ley y la particularidad de las convenciones. En virtud de la autonomía de la voluntad, los particulares pueden arreglar algunas de sus propias relaciones, pero no están facultados para hacer lo mismo con las relaciones de los terceros. El postulado de la relatividad de los actos jurídicos consiste en que se les imprime un carácter de la ley particular en que se dirige a todas las personas que puedan ocupar la situación de hecho prevista como hipótesis para su aplicación. Es decir, los sujetos de un acto jurídico son determinados o determinables en cualquier momento, a la diferencia de los sujetos de la ley. De la ley que son, en principio todas las personas se encuentran en el Estado, a menos de que la ley sea expedida para personas determinadas con nombres propios. Bueno, lo que menciona este punto es cuando el legislador establece unas reglas, cuando saca una ley, cuando saca una norma, en principio la norma no tiene, digamos, nombre y apellido, o sea, que se promulgue una norma puntualmente para fulanito de tal. Como de pronto ustedes veían por ahí
que en los medios de comunicación mencionaban de que la ley Andrés Felipe Arias, por poner un ejemplo, le puedes decir así jocosamente, pero la norma, suponiendo que en algún momento llegara a salir esa norma que aprobara el Congreso, esa norma no va únicamente a beneficiar al señor Arias, ¿ok? Permítame un segundo. Ok, entonces, como decía, cuando las normas se expiden, las normas tienen un carácter general, es decir, para todas las personas. No va a salir, aunque ahí el autor lo menciona, las normas no salen con nombre propio. Ahora, que vaya, digamos, la norma hacia un sector específico, eso es otra cosa, ¿sí? Pero no es que salga que la norma específicamente para determinada persona. ¿Alguna pregunta acá? No, doctor. ¿Ya les aparece ahí la pantalla? Sí, doctor. ¿Quién me ayuda con el punto 3? 3. La prueba judicial. La ley se presume conocida por todos, en cambio los actos jurídicos son manifestaciones de voluntad de los particulares que no se presumen conocidos por los demás. Además, los efectos de los actos privados dependen de las estipulaciones libremente acordadas por las partes. En consecuencia, la aplicación de estas por los jueces presupone que tales estipulaciones sean plenamente acreditadas por quien tenga interés en hacerlas valer. Ahí, profe, continúo. Hay alguien que me ayude buscando en el Código Civil, artículo 9. Que se conoce como la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Dice artículo 9. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Ya. Okay, gracias. Listo, doctor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el artículo 9 del Código Civil dice, se presume que todas las personas en el territorio conocen la ley. O sea, no es valedero que una persona en el área que sea diga que desconoce la ley. Que diga, ah, yo no sabía que existía esa norma. Yo no sabía que la ley decía tal cosa. Se presume que todas las personas conocen la norma. Ahora, llevando esa analogía o esa comparación de la presunción legal de que todos conocen la norma, cuando lo llevamos a los actos privados, es decir, a ese acuerdo de voluntades, a ese acto o negocio jurídico entre dos personas, la parte que está invocando la norma debe probarlo. O sea, debe probar ese acuerdo de voluntades. Y ahí es donde viene lo que mencionaba hace un rato frente al tema del contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo entonces si una persona invoca que existe un acuerdo de voluntades y que hay un negocio jurídico y que en virtud de ese negocio jurídico se le deben reconocer unos derechos, entonces debe probar esa manifestación? Alguien que me ayude con el artículo 1757 del Código Civil que habla de la carga de la prueba. Dice 1757. ¿Sí es ese, doctor? Doctor. ¿Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alegue aquellas o esta? Ya.
Creo que el profe se quedó sin nombre. ¿Leyeron el 1757? Sí, doctor, ¿se lo vuelvo a repetir? Sí, porfa. Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega o aquellas o esta. Doctor, no se le escucha. Tiene el micrófono apagado. No se le escucha, doctor. Ok, gracias. Bueno, decía que este artículo 1757 del Código Civil, como ustedes ven, dice que cuando la persona invoca algo, entonces como en este caso, si acude ante el juez a hacer valer la manifestación de la voluntad, es decir, lo que las partes habían llegado a un acuerdo, tiene que probarlo. Entonces ahí es donde entraría a aplicar o a mirar lo que el Código General del Proceso le permite a las partes para poder, digamos, probar lo que dice a través de documentos, ¿sí? O las pruebas documentales. Entonces, pues en principio se preferiría, aunque la norma no lo especifica, pero se va a preferir lo que está escrito sobre otro tipo de pruebas. Yo digo jocosamente en las clases, ustedes han escuchado de pronto, habrán escuchado el chiste o el adagio popular que dice Coca-Cola mata tinto, ¿cierto? O sea, que las personas van a preferir una Coca-Cola frente a un tinto. Yo digo, traspolando eso a una situación en derecho, yo digo que documento mata testigo. Que dentro de un proceso, dentro de una actuación judicial o administrativa, va a tener mayor, digámoslo, desde el punto de vista de la valoración de esos elementos materiales probatorios, va a tener un mayor peso lo que está escrito, la documentación. Esas pruebas documentales van a estar o van a ser apreciadas de una forma más integral y van a tener al final un mayor peso en la decisión que vaya a tomar el juez que sobre un testimonio. ¿Por qué? Porque el testigo, por más que el juez cuando va a recibirle la declaración le dice al testigo, oiga, y le lee el artículo del Código Penal, ahorita se me escapa, no recuerdo si es el 442 o algo así, del Código Penal que habla del falso testimonio. Y le dice, si usted va a declarar algo que no sea cierto, usted va a incurrir en un delito que se llama falso testimonio. Y el falso testimonio da una pena de tanto a tantos años y eso da cárcel prácticamente, ¿ok? Eso es lo que le va a decir el juez. Pero por más que el juez le haga ese apremio, le haga esa exhortación al testigo, le diga, ojo con lo que usted va a decir porque usted debe decir la verdad, lo que le consta, lo que usted sabe. Nada garantiza que el testigo va a decir la verdad, ¿sí? Entonces, los testigos, digamos, van a ser, de cierta forma, manipulados por quien lo está presentando. Y eso es entendible. Si una parte va a presentar a un testigo, entonces va a decirle, oiga, mire, nosotros estamos en este escenario, estamos diciendo tal cosa, estamos tratando de probar tal cosa, le pueden hacer este tipo de preguntas. Frente a este tipo de preguntas, entonces, ¿usted qué respondería?
tenga presente que, o le sugiero que diga tal cosa o que haga énfasis en este tipo de apreciaciones o en este tipo de situaciones. Y eso no estaría, digamos, en contra de la norma, eso no iría en contra de la norma que se hable con el testigo antes de que el testigo vaya y se presente delante del juez, ¿sí? Que de pronto, bueno, no sería lo éticamente correcto, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que en la realidad suceda. Entonces, al final, un juicio, el juez no va a determinar necesariamente o va a tomar una decisión necesariamente por lo que le dijeron unos testigos, sino por un conjunto de pruebas o de elementos materiales probatorios donde valoró documentación, valoró testimonio y todas las pruebas que le permite el Código General del Proceso aportar a las partes, ¿ok? Entonces, por eso, cuando la persona va a manifestar algo, tiene que ver cuáles son las pruebas que tendría. O sea, si no hay documentos, entonces, bueno, como no hay documentos, no hay contrato, pero el hecho de que el contrato no conste por escrito no significa que no se haya realizado el contrato. Por ejemplo, en materia mercantil, en materia comercial, la mayoría de los contratos que se dan son contratos verbales. Y el hecho de que los contratos sean verbales no significa que sean menos válidos o que no sean valederos frente a los contratos que estén por escrito. Pero entonces la parte o el que va a invocar al juez le va a quedar un poco difícil, un poco más difícil probar lo que está manifestando. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento puede ser verbal. ¿Cómo demostraría entonces una parte que hay un contrato verbal? Lo demostraría, por ejemplo, con el pago de los cánones de arrendamiento. Entonces, si al recibir el canon de arrendamiento mensualmente a través de una cuenta bancaria, o si lo recibía, digamos, en efectivo y expedía un recibo de caja, ¿sí? Donde constara que estaba recibiendo esa suma por concepto de arrendamiento del mes tal. Eso serían formas de probar que sí existía el contrato, aun cuando no hubiese un contrato de arrendamiento previo entre las partes. Entonces, a eso se refiere aquí este punto de la prueba judicial. ¿Alguna pregunta acá? No, señor. Profe, y entonces cuando se vende la cosa ajena, si es ajena, ¿cómo comprueba la otra persona o vendió la cosa ajena o me está vendiendo algo que no es suyo? La venta de cosa ajena que está permitido en Colombia es sobre bienes sujetos a registro. ¿Por qué? Porque hay, digamos, dos teorías sobre los bienes. Después eso ustedes lo verán más adelante cuando vean bienes. Y son dos situaciones, una que se habla la tenencia de la cosa, la mera tenencia, y otro que se habla la posesión. La posesión es cuando la persona detenta materialmente la cosa, o sea, la tiene físicamente, pero no aparece como el titular real del dominio de la cosa, porque es un bien sujeto a registro, como el tema de los vehículos, como el tema de los inmuebles. En los vehículos existe la oficina de tránsito donde se lleva el registro de la propiedad de ese vehículo. Entonces, cuando la persona vende el vehículo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que realizar el traspaso ante esa oficina de tránsito, ante esa autoridad de tránsito donde está matriculado el vehículo, para que pase entonces la titularidad en cabeza de la otra persona, del comprador. Mientras la persona detenta, o sea, posee, tiene materialmente la cosa, pero no se ha cumplido con esa formalidad, hablamos de la posesión. Entonces, al hablar de la posesión es porque el acto jurídico no ha cumplido con un principio que se llama el principio de oponibilidad.
¿Y qué es el principio de oponibilidad? El principio de oponibilidad es la publicidad de ese negocio jurídico. Ahora, ¿cuál sería la publicidad del negocio jurídico? En el ejemplo que estoy colocando, la publicidad sería realizar el traspaso para que en el registro de esa oficina de tránsito aparezca que ahora el propietario es la otra persona, ¿sí? Y entonces ahí se le está haciendo publicidad a ese negocio jurídico entre esas dos personas. ¿Cómo se publicita? Con el registro en la oficina de tránsito. Entonces, cuando la persona tiene materialmente la cosa, pero no se ha cumplido con ese principio de oponibilidad, con ese principio de publicidad de llevar al registro, la persona no tiene la titularidad del dominio. Tiene una expectativa, ¿sí? De llegar a tener la titularidad. Entonces, si no, la persona no realiza el traspaso, lo mismo sucede con los inmuebles, la persona puede hacer un proceso que se llama la prescripción adquisitiva de dominio, o también conocida como pertenencia, o también conocida como usucapión. Usucapión viene de usucapio del derecho romano. Entonces, cuando la persona hace un proceso de pertenencia, lo que le va a decir al señor juez, oiga, señor juez, yo tengo la posesión, yo me creo el dueño de esta cosa, y como dueño de esta cosa, yo ejerzo unos actos, y todos me conocen y me reconocen como el propietario de esta cosa. Entonces, como yo soy el propietario de esta cosa, yo pago impuestos. Entonces, si estamos hablando de un vehículo, entonces la persona paga los impuestos aun cuando no aparezca en la tarjeta de propiedad. ¿Ok? Además de pagar los impuestos, entonces la persona también compra el seguro obligatorio contra accidente de tránsito, el SOA. Además de eso, la persona también compra o saca el certificado de emisión de gases. Y va a tener la documentación para que cuando acuda ante el juez le diga, miren, yo vengo ejerciendo estos actos desde hace tantos años. Entonces el juez va a reconocerle en la sentencia la titularidad del dominio y lo va a declarar propietario de esa cosa, ya sea a nivel de vehículo o sea a nivel de un inmueble. En un inmueble igualito, la persona pudo haber recibido la cosa, recibió el inmueble, pero nunca realizaron escritura pública, ni mucho menos llevaron la escritura al registro, porque en el tema de los inmuebles, por ejemplo, la propiedad no la da realizar la escritura pública. La propiedad se adquiere cuando queda inscrita la escritura pública ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Si se realizó la escritura en una notaría, pero esa escritura nunca quedó registrada, la persona no es propietaria. Entonces, le toca hacer la pertenencia. Bueno, que hay unos requisitos de tantos años y tiene que llevar y probarle al juez que ha venido ejerciendo como dueño, como amo, señor y dueño de la cosa y que la gente lo reconoce como el dueño de la cosa. Entonces, si yo me creo el dueño de un predio, ¿qué hago? Le hago remodelaciones, pago los impuestos. Si está sometido, por ejemplo, a propiedad horizontal, pago las cuotas de administración, acudo a las asambleas de copropietarios, realizo instalaciones de servicios públicos y todo eso, ¿sí? Entonces ahí hablamos de que la persona tiene la posesión, pero esos no son todos los bienes no están sujetos a registro. O nosotros cuando compramos una bicicleta o un celular tenemos que llevarla a una oficina de registro, no, ¿verdad? Pueda que yo sé que algunos me van a decir, pero es que yo ahorita un registro de la bicicleta, pero eso no tiene la formalidad de un registro como el de los vehículos y como los inmuebles. Entonces, yo tengo un celular, yo puedo venderlo, ¿cierto? Y al vendérselo, por ejemplo, a Andrés Rodrigo, yo le estoy transmitiendo la propiedad de la cosa con la sola entrega. Entonces, al ser el tenedor, Andrés Rodrigo, al tener la cosa, materialmente, se va a presumir que es el dueño. ¿Ok? Ok, profe, pero esa usucapión, digamos en el caso del vehículo,
solo se podría hacer si no existiese algún proceso ya implantado frente a que el vehículo tiene algún otro indicio de problema, de estafa, de algo así. No, no, porque lo que va a determinar la titularidad del dominio es el traspaso. Si la persona transfiere la posesión, transferir la posesión no es ningún delito. Eso no es ningún delito. Cuando hablan de estafa es porque si tú miras el verbo rector del delito de estafa en el Código Penal, dice, el que indujere a otro en error para obtener un beneficio o provecho para sí o para un tercero. Pero si la persona está vendiendo un carro y le está entregando el carro, ¿en qué error lo está haciendo incurrir? En ninguno. Que no cumplió con la formalidad que exige la norma de hacer el traspaso, eso es otra película, pero eso no significa que sea una estafa. La estafa sería que le diga, te voy a vender el carro, le recibe la plata y no le hace ni traspaso ni le entrega carro. Ahí sí sería una estafa. Pero si entrega el carro no estamos hablando de estafa. Ajá. Sería muy difícil probar una estafa. Bueno, me hice entender. Después lo consulto en privado. Bueno, Gracias. dime, Juan Guillermo. Profesor, a mí me pasó yo llegué y vendí un carro, se lo llevaron para Cartagena, hermosa ciudad, por cierto. Hermano, y me pagaron solo 1.000.000 de pesos y el tipo no se perdió, no contesta celular ni nada. Y el problemita lo tengo yo porque está a nombre mío. Sé que le pagó por allá en María la Baja, Bolívar le pagó el SOAT porque yo estoy vigilándolo por el RUN. Entonces no sé hay qué hacer, si colocar como una demanda por robo, no sé, porque en caso de que utilizaran ese carro para algo ilícito, digámoslo así, a mí me vendrían a buscar, porque sigue el carro a nombre mío. Bueno, entonces, frente a ese tipo de situaciones, como lo mencioné ahorita, la titularidad lo da la inscripción en el registro, ¿sí? De pronto, es muy común que se pueda presentar la compraventa de vehículos y que no se haga el trámite del traspaso. A veces se deja el formulario de traspaso firmado y se entrega en blanco para que la otra persona lo diligencie, o se deja pendiente si queda un saldo por pagar. Pero cualquiera que sea esas modalidades no significa que necesariamente sea una estafa. O sea, no es fácil configurarlo, mejor dicho. No es fácil configurarlo. Dime, Andrés Miguel. No, doctor, la consulta es en cuanto usted en su recorrido profesional, digamos, se presentan muchos contratos verbales a veces y sobre todo cuando en el tema comercial, cuando hay comisiones por ventas de inmuebles o bueno, para poder uno argumentar ante un juez un contrato verbal. ¿Usted ha visto que se pueda realizar eso? ¿O qué es lo más conveniente que uno puede hacer? Porque es la palabra de uno contra la de otra persona. Por ejemplo, te entiendo en los casos cuando una persona pueda que actúe como intermediario en la venta de un carro o de un predio. ¿Sí? Entonces, la primera opción que podría hacer es intentar una conciliación ante un centro de conciliación. En ese centro de conciliación pueda que sucedan dos cosas. O llegan a un acuerdo y digamos, se soluciona el asunto, se le reconoce por parte de el que tiene que pagar, que normalmente es el vendedor, el que tiene que pagar la comisión, o pueda que no lleguen a ningún acuerdo. Si no llegan a ningún acuerdo, entonces tendría que la persona acudir ante el juez, presentar una demanda que se llama proceso monitorio.
Y el proceso monitorio, lo primerito que hace el juez es, primero intentar una conciliación. Si las partes no conciliaron, o este proceso monitorio va a tener dos desenlaces. Un desenlace, las partes concilian ante el juez. De pronto el demandado va a sentirse más intimidado ante el juez y bueno, concilia. Ahí el proceso, si concilia, el proceso se va por un proceso ejecutivo, ¿sí? Si reconoce la obligación. Se va por un proceso ejecutivo y dentro del proceso ejecutivo se piden medidas cautelares, o sea, se solicitan embargos. Digamos que ese es el camino más rápido. Esa es, digamos, la parte positiva. Y el otro lado, el otro camino que le queda, que podría pasar como desenlace de esa situación sería que no conciliaran y entonces el proceso se va a tramitar como un proceso verbal declarativo. Y el proceso verbal declarativo, entonces el juez va a entrar a valorar las pruebas o qué material probatorio. Entonces, si hay algún documento por escrito, así no se haya hecho contrato de arrendamiento, de corretaje o de intermediación, pero de pronto existan correos electrónicos, ¿sí? Ese tipo de cosas. O también el interrogatorio al demandado o testigos que se presenten. Entonces, dentro de ese proceso verbal declarativo, al final el juez declararía si hubo o no hubo ese contrato. Y esa declaración del juez, esa sentencia, se va a convertir en el proceso ejecutivo, o sea, la forma de poder perseguirlo y embargarle para cobrarle las sumas adeudadas. Entonces, la recomendación es que en casos así, primero tratar de agotar por lo menos la conciliación. En la universidad tenemos en el consultorio jurídico un centro de conciliación. Ahí se puede intentar y es gratuito. ¿Ok? Gracias. Creo que había otra persona que estaba levantando la mano. Bueno, ahí estoy otra vez compartiendo pantalla. Ya les debe aparecer, ¿cierto? Sí, señora, ahí ya aparece. Sí, profe. Ok, listo. ¿Quién me ayuda leyendo ahí el efecto de la normatividad de las convenciones? Efectos de la normatividad de las convenciones. Cuando el artículo 1602 estipula que todo contrato legalmente celebrado es una ley para todos los contratantes, se deduce como consecuencia lógica que un contrato no puede ser destruido sino por un nuevo acuerdo unánime de las partes, es decir, por su mutuo disentimiento o por causas legales. Por lo tanto, en principio, una de las partes no puede dejar sin efecto la convención que ha contribuido a formar, porque su sola voluntad es insuficiente para ello. ¿Continúo, profe? Pero esta regla tiene dos excepciones. A. En consideración a la naturaleza de la convención o contrato como en el mandato, el arrendamiento de servicios, la confección de obra material, etc., para cuyo normal desarrollo son indispensables la inteligencia y la confianza entre las partes. La ley concede a cada una el derecho de determinar, por su sola voluntad, dicha convención o contrato. B. Cuando las partes se han reservado el derecho de terminar en forma unilateral el contrato o la convención. ¿Continúo? Ok, bueno, entonces miramos aquí que ¿cuál es el efecto de esas convenciones o de esas cláusulas, de ese acuerdo entre las partes? Va a ser que el contrato va a producir efectos solo por el hecho que se cumplan con los requisitos que establece la norma como elementos esenciales para un contrato, ¿sí? Que es lo que analizábamos al inicio de la clase cuando veíamos que el contrato es ley para las partes. Y pues acá se menciona que hay unas excepciones frente a eso y es ya mirando la particularidad
de ese contrato, de ese negocio jurídico como tal. Hay algunos negocios jurídicos donde una de las dos partes puede dar por terminado ese negocio jurídico o ese acto jurídico de forma unilateral. Ahora, el hecho de que lo dé por terminado no significa como si no hubiese existido, ¿no? Pero va a cesar los efectos de ese contrato a partir de esa manifestación de la voluntad. Como cuando en un contrato de arrendamiento el arrendador le dice al arrendatario, doy por terminado el contrato a la fecha que termina. Es decir, no va a haber una prórroga. Entonces significa que una vez llega el día que se vence el contrato, que se termina, pues debe entregársele, hacerse la restitución de ese bien al arrendador. ¿Ok? Esas son manifestaciones de una sola de las partes. Entonces, hasta ahí produce efectos las cláusulas del contrato. Entonces, siempre va a producir efectos el contrato si cumple con los elementos esenciales, cualquiera que sea el contrato. Dime, Jessica. Ya. Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, es que no entendí bien lo de las excepciones, las dos excepciones, no las entendí bien. Lo de las excepciones es cuando en el contrato, digamos que por las características de ese acuerdo de voluntades, se puede dar por terminado el contrato por una de las dos partes. Es decir, no necesariamente las dos partes tengan que ponerse de acuerdo para darlo por terminado. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el cual no puede haber la declaración unilateral de una de las partes para que deje de producir efectos el contrato. En el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, la declaración de una sola de las partes dejando sin efecto el contrato no produce. O sea, los efectos se van a mantener. En el contrato de promesa, por ejemplo, también el de promesa de compraventa de un inmueble, igual. Si una de las partes dice, no, yo quiero invalidar el contrato, ese tipo de negocio jurídico no estaría permitido que una sola de las partes invalide el acuerdo y diga, no, a partir de ahora queda sin efectos ese contrato. Tendría que acudir ante el juez para que el juez, si se logra demostrar que no cumplía con algunas de las exigencias de los elementos esenciales, el juez declare la nulidad de ese contrato. Entonces va a producir efectos hasta que el juez declare la nulidad del contrato, hasta cuando el juez diga ya no produce más efecto. ¿Sí? Pero entonces, dependiendo la naturaleza del negocio o acto jurídico, puede cesar los efectos, es decir, puede dejar de producir efectos ese negocio jurídico o acto jurídico, dependiendo la naturaleza del mismo. Entonces, hay algunos, como el que pongo de la promesa, el ejemplo que pongo de la promesa de venta, que con que una sola de las partes diga, no voy a continuar con el contrato ya pierde efectos, no es así. ¿Ok? Por ejemplo, en el contrato de promesa de compra-venta, el artículo 89 de la ley 53 de 1887 establece que en la promesa de venta de un inmueble debe establecerse la notaría en la cual se va a firmar la escritura, la fecha en la que se va a firmar la escritura, o sea, el plazo o la condición. Si no establecen un plazo, o sea, una fecha, un día exacto, cuando ocurra tal cosa, entonces hay que firmar la escritura. Entonces, además de eso, de la plazo o condición, hay que decir la notaría y la hora. Si en el contrato de promesa no se establecieron algunas de esas situaciones, para que el contrato pierda sus efectos, es decir, deje de producir efectos, tiene que una de las partes acudir al juez y decirle, oiga, señor juez, invalide el contrato, declare la nulidad de ese contrato porque la norma dice
que en este contrato, en este tipo de contrato, había que establecer el plazo o la condición de cuándo se iba a firmar la escritura. Y como en esta ciudad hay más de una notaría, había que estipular cuál notaría era donde se iba a firmar la escritura de venta. Y tocaba decir la hora, ¿ok? Pero entonces el contrato va a producir efectos y va a ser válido. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que el juez dicte la sentencia diciendo el contrato se declara nulo porque no cumplía con esa exigencia que dice la norma, ¿ok? Entonces, en esos tipos de eventos, el contrato como tal no puede dejar de producir efectos solo porque una de las partes lo invoque. ¿Sí quedó claro? Ah, listo, profe. Sí, señor. Gracias. Ok. Profe, ¿qué artículo me podrías repetir, por favor? Artículo 89 de la Ley 153 de 1887. Aguilar, dime. Profe, una pregunta. Cuando se hace una hipoteca, ¿ahí también podría tener estas dos excepciones? O sea, me refiero porque en la segunda, su merced, bueno, ahí dice No. que la inteligencia y la confianza entre las partes. No, porque en la hipoteca debe manifestarse la voluntad de ambas partes. ¿Cómo se va a manifestar? De que, por ejemplo, el acreedor va a declarar, a manifestar ante el juez que se le pagó la obligación con la cual se garantizó la hipoteca, ¿sí? Tengo otra pregunta. Digamos, yo presto dinero, ¿sí? Bajo un edificio, ¿sí? Se hace la escritura en la notaría, pero yo no hago el registro respectivo, la guardo en mi cajón. El dueño del edificio al que yo le presté el dinero vende el edificio, este sí queda registrado en el certificado de libertad y tradición. ¿Yo cómo podría alegar? ¿Voy ante el juez con la escritura? ¿Solo con eso basta? Es que la titularidad no la da la escritura, la titularidad la da la inscripción en el registro. O sea que yo como prestador de dinero pierdo mi plática. Cuando se hacen hipotecas, las hipotecas van a garantizar el pago de una obligación con el bien, en este caso el inmueble, que se está dando en garantía. Entonces se va a perseguir el bien en cabeza de quien esté. ¿Ok? Ok. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces continuamos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Yo sé que había dicho el tema de lo de la calificación. Tengan